los inhibidores de aromatasa que pueden generar una depresión química. ¿Cómo le decimos a una mujer con un cáncer de mama que está con tratamiento de quimioterapia, cansada, agotada, que no puede ni levantarse, que vaya al gimnasio? La única razón es lo que te iba a decir. Ahí me has pillado. ¿Qué le dirías a una paciente que ha pasado por un cáncer de mama, tiene 35 años y quiere quedarse embarazada? Soy la Beltrán Enrique. Bienvenidas a Anita Te Cuida, un podcast en colaboración con Anita, gran aliada comprometida en el cuidado de la salud de la mujer en cada etapa de su vida. En este espacio exploraremos temas importantes como la salud, la autoestima y el bienestar femenino. Hoy tenemos un tema muy importante en el cáncer de mama, que es la parte oncológica. Y tenemos una persona muy especial con nosotros que se llama la doctora González, Sara González, que viene a ayudarnos a entender un poco más este tipo de tratamientos. Bienvenida, Sara. Hola, muchas gracias. La primera pregunta. La quimioterapia. Los tratamientos de quimioterapia son los tratamientos que en determinados tipos de cánceres hay que utilizar, hay que administrar a pacientes con cáncer de mama, pero que generan unos efectos secundarios muy importantes. ¿Cómo podemos paliar esos efectos desde tu punto de vista y desde esa visión que tú tienes también con la medicina integrativa? Vale, rápidamente explico. La quimioterapia, una sustancia que ataca a células buenas y células malas. La particularidad que tiene es que siempre ataca a células que crecen muy rápido, que se están reproduciendo, como puede ser el pelo, las uñas, las células de la sangre, el revestimiento de todo nuestro sistema digestivo, pues a veces produce náuseas, diarrea, estreñimiento. Y luego también, muy importante, a las células de nuestros ovarios. Entonces, en las mujeres la quimioterapia tiene un doble efecto y es que, aunque no queramos producir esto muchas veces, y lo producimos, y es inducir una menopausia precoz. Volvemos a las mujeres menopáusicas por la quimioterapia. Entonces, sí que es verdad que a la mujer no solo se le añade los efectos comunes de la quimio, del cansancio, la neuropatía, los hormigueos en las manos, en los pies, y la falta de gana de comer, hincharse por los corticoides de la premedicación, sino que además viene los sofocos, los dolores articulares. Una sintomatología de menopausia en toda regla. Y en toda regla, sí. Pero encima exagerada. Exagerada, eso es, o sea, porque a los hombres pues les ocurre, quizá en menor medida, pues los efectos clásicos de la quimio, pero a nosotras además se nos añade que nos vuelve menopáusicas cuando además muchas veces no toca, ¿no? Porque además la quimio muchas veces van más mujeres jóvenes que muy mayores. ¿Cómo podemos paliar esto? Hombre, lo primero que se está diciendo hoy en día es hacer ejercicio. Mucho ejercicio. O sea, el concepto de tengo que quedarme en reposo después de la quimio, nos olvidamos de él. Hay que ir al gimnasio, hacer ejercicio de fuerza, una alimentación rica en proteína, de calidad, incluso la suplementación, un buen nutricionista que nos ajuste, que no tengamos carencias. Omega 3. Yo soy muy fan del omega 3. Perfecto. Porque el omega 3 además a dosis altas sí que se ha visto que puede atenuar un poquito la neuropatía. Y es la neuropatía periférica que se produce por algunos tratamientos de quimioterapia, como por ejemplo el paclitaxel, que son los taxanos, las quimios estas blancas semanales que dicen es una de ¿blanca, roja? Sí, mira qué colores tiene, porque claro, pues esas quimios que son las flojitas, entre comillas, ¿no? Pues las blancas, las que se supone, es verdad que son más suaves, no se notan, pero a cambio tienen los hormigueos y los dolores musculares, que yo creo que esto es una mezcla entre el daño nervioso que genera la quimio a las neuronas y que nos volvemos hipoestrogénicas, que nos bajan los estrógenos y nos inflamamos. Entonces, una buena suplementación, bien pautada, un buen nutricionista y ejercicio físico. Y por Dios, no meterse en la cama 2 horas todos los días y echarse la siesta. Vale, Sara, pero vamos a ver. Tú has dicho que con la quimio no hay que quedar separado y hay que ir al gimnasio. ¿Cómo le decimos a una mujer con un cáncer de mama que está con tratamiento de quimioterapia, cansada, agotada, que no puede ni levantarse, que vaya al gimnasio? ¿Cómo lo podemos conseguir? Porque al final vamos a tener que hacer fuerza, porque la fuerza la ha demostrado todo. Mejora la supervivencia, poco disminuye, sí, poco a poco. Es lo que quería. O sea, al final esto es muy como políticamente, no sé si correcto o incorrecto. La mayoría de mujeres que tienen un cáncer de mama y necesitan quimioterapia son mujeres que tienen hijos pequeños a cargo o hijos en edad de hacer mucho caso, padres dependientes, trabajos exigentes que muchas veces ni siquiera se dan de baja. Entonces es gente a la que ya tiene una vida, pues como la que podemos tener todos, intensísima, y se le añade esto
que encima tienen que hacer como si no, porque es gente que yo tengo en la consulta que viene a su quimioterapia y luego va al colegio a recoger a sus hijos después de la quimioterapia, que se encarga de la casa, que entonces, y claro, y esas mujeres a mí me dicen, mujeres de todos los estratos culturales, tanto altos como bajos, da igual, me dicen, ¿y dónde estoy yo? ¿No? ¿Dónde estoy yo? Entonces, meter el ejercicio físico ahí es un doble reto, no solo por voluntad propia de la mujer que le apetezca, que esté cansada, que no tenga fuerza, es que además muchas veces las pocas energías que tienen las gastan en cuidar a los demás. Efectivamente. Hay que intentar hacer ejercicio de manera en la que podamos, es decir, poco a poco si podemos tener una ayuda, pues fenomenal, ayuda de nutricionista que pueda controlarnos nuestra alimentación, que es muy importante, y yo creo que lo has dicho todo, Sara, pero hay dos tipos o dos maneras de administrar la quimioterapia y no es en colores, es antes o después de la cirugía. Cuéntanos los motivos de la neoadyuvancia, que sería antes de la cirugía, o la adyuvante, que es justo después de la cirugía. ¿Por qué? ¿Por qué ahora damos antes o después? Vale, pues esto hay que explicarlo despacio. A ver, hay que entender que hay 3 tipos de cáncer de mama y es muy importante que explique los 3 tipos para entender por qué a veces hay que empezar antes y a veces después. 3 tipos moleculares. 3 tipos moleculares. Son 3 tipos moleculares de cáncer de mama. Los hormonales clásicos, que son los más frecuentes, ya lo sabemos. Con mejor pronóstico. Con mejor pronóstico. Luego están los ER2 positivos, todos son como una casa que tiene unas antenas y reciben la señal de que esa célula tiene que crecer. Pues las antenas serían como esa proteína, el ER2 positivo, y el triple negativo, que es 3 veces negativo, negativo para estrógenos, negativo para progesterona y negativo para ER2. Una casa sin antenas, Vale. Con lo cual no hay antenas que atacar. ¿Qué ocurre? Excepto el cáncer de mama hormonal, en el que solo se pone la quimio antes, porque reduce el tamaño del tumor y hace que la cirugía sea más fácil y por tanto a ser más fácil, más exitosa, que nos podamos llevar bien todo el tejido, todas las células malas, que ese sería el motivo en el cáncer de mama hormonal de dar la quimio antes, el tamaño fundamentalmente, porque muchas veces, como bien sabes, no responden del todo y no pasa nada, lo entendemos, es para reducir un poquito. Y luego, en el caso de las ER2 positivas que tienen antenas, el motivo es para, luego cuando operas, tú ves cómo ese tumor ha desaparecido. Si es un tumor que ha respondido a la quimio y al tratamiento dirigido a los anticuerpos hacia las antenas, porque ahí van 2 tratamientos, la quimio clásica y el tratamiento que bloquea la antena. Entonces, si en ese tumor, o sea, si en ese tejido que tú has extirpado, todavía quedan celulitas malas, quiere decir que hay una pequeña población de células, hay soldaditos que no son sensibles a ese tratamiento, con lo cual, ¿qué hacemos ahí con el protocolo? Ponemos otro tratamiento diferente al que probablemente sí que serán sensibles y así esa mujer lleva todo el arsenal puesto porque hemos previsto que hay una parte de ese tumor que puede no responder al tratamiento inicial, porque los tumores, no todas las celulitas son iguales entre ellas, que eso es el quid de la cuestión. A veces son todas iguales, con lo cual ahí te das una respuesta completa, es decir, que el tumor desaparece, te lo llevas dentro con la quimio, o tendrás una respuesta parcial y ahí tienes que añadir otro tratamiento detrás. Con el triple negativo pasa igual. Tú empiezas, ojo aquí, esto es muy interesante, en el triple negativo ahora lo que se hace antes de la cirugía es poner inmunoterapia. Sí. Ponen la quimio. Luego hablaremos de la inmunoterapia. Eso es. Y pasa un poco lo mismo. Si queda tumor después, hay que poner otro tratamiento después, diferente, para que por lo menos sepamos que hemos atacado las células con todas las manos del arsenal. Realmente podríamos decir que ponemos quimioterapia antes de la cirugía para ver la quimiosensibilidad, cómo está respondiendo ese tumor, dependiendo del tamaño, lo grande que sea, lo agresivo que sea, depende de la agresividad. Si es muy agresivo pondremos quimio. Y si no es tan agresivo como los luminales, sí, que son los que son hormonodependientes, dependiendo de cuáles, sí, no administraremos quimio, pero fundamentalmente para ver un poco cómo reacciona y, importante, para poder realizar cirugías menos agresivas. Menos agresivas. Sí, cirugías conservadoras. Cirugías conservadoras, exitosas, y luego, pues para luego poder añadir otro tratamiento que tenga la paciente tratamiento más óptimo. Me ha gustado lo de las antenas, me han gustado, y la definición que has hecho de los luminales, que son los hormonodependientes, los ER2, que son los que tienen ese receptor, esa proteína en la membrana, que tienen buenas respuestas a la quimio, y los triplios negativos, que son los más agresivos. Pero realmente, ya que se ha entrado en este tema, me gustaría hablar de los ER2 positivo, el puro ER2.
Sí, porque realmente ha cambiado el paradigma. Pues sí, tenemos tratamientos, como te has dicho, específicos y son tumores que van a hacer respuestas prácticamente completas. la mayoría sí. ¿Y qué tipo de tratamientos tenemos? ¿Cómo son esos tratamientos? Pues mira, o sea, lo que queremos es bloquear las antenas para que no reciban la señal. Entonces, son anticuerpos, que hay que imaginarse el anticuerpo como una llave que entra en una cerradura y abre una puerta, ¿no? O sea, que tienen la formita de esta antena y se enganchan a ella. Y ahora mismo, disponibles y que se utilizan antes de la cirugía o a veces después son el trastuzumab y el pertuzumab. ¿Cómo se tolera esto? Fenomenal, se toleran muy bien. La única Corazón. es lo que te iba a decir. Ahí me has pillado. Bueno, me he adelantado. La única cosa que hay que tener mucho cuidado es que a veces hacen que el corazón se contraiga un poquito más lentito. Entonces, siempre por protocolo hay que hacer un ecocardiograma, una ecografía del corazón antes de empezar y luego hacer un seguimiento cada ciertos meses en función un poco de los antecedentes de la persona. Y por eso muchas veces, y trastuzumab y pertuzumab no se combina con las quimiorrojas, porque las quimiorrojas también son tóxicas para el corazón y no podemos ponerlo a la vez. Otra pregunta también clave que yo creo que te va a gustar. ¿Qué suplementación apoya o con qué suplementación apoyarías a una mujer que tiene cáncer de mama y está en un tratamiento con quimioterapia actualmente? Y madre mía, Dinos 4 o 5. 4 o 5, es que las porro, las pobres mías están aburridas de las 6. Vale, bueno, yo soy súper fan del omega 3. Mínimo 1 gramo de EPA y DHA, que eso a veces implica, o sea, que el EPA y el DHA a veces son 2 gramos de aceite de pescado para que lleve dosis altas, es seguro. Hay mucha bibliografía de que puedes tomar incluso más y no te vas a... Inclusive 3 gramos. Yo pongo hasta 3 con bajar la tensión. Hay efecto con 3 gramos de tensión, con 2 el perfil de colesterol. Sí, yo también lo pongo a dosis muy altas a todo el mundo. Antiinflamatorios, grandes antiinflamatorios. Antiinflamatorio y además neuroprotector. El DHA neuroprotector. Luego, vitamina D. D3. Vitamina D3. Soy fan. D3, que además están los estudios ya no solo a nivel protector del sistema inmunitario, disminuye el porcentaje de infecciones respiratorias, incluso en los ancianos, creen en la bibliografía, se empiezan a ver datos de que podría disminuir el riesgo de recaer, incluso en longevidad. O sea, la vitamina D3 yo creo que es una cosa que vamos a acabar suplementándonos todos con ella. Más una persona con quimio. O sea, sí o sí. Siempre midiendo niveles, ¿vale? O sea, yo en las analíticas pido siempre la vitamina D, ¿vale? Luego, hierro, yo pongo hierro, pero hierro... ¿Es una paciente con quimio? Sí, hierro vesiculado. O sea, yo normalmente pongo, pues, son suplementos de hierro que van como encapsulados porque el hierro oral se absorbe muy mal. Entonces hay otros suplementos con hierro, son más caros, tampoco mucho, muy asequibles, que van como en vesiculitas para que directamente pasen al intestino y se absorban, porque el hierro tipo los clásicos se toleran muy mal y se absorben muy mal. Entonces a todas las pongo hierro, ¿por qué? Porque imagínate que la quimioterapia va a tu sangre, pues esto es como una bola de demolición contra un muro de ladrillo y te tiran los ladrillos cada 5 minutos. Ahora, fuera el ladrillo, cada 2 semanas fuera el ladrillo. ¿Qué pasa? Pues que tú necesitas tener mucho más ladrillos de los que tirar que una persona a la que no le están tirando el bulo de ladrillo a todas las horas. A todas les pongo hierro y va fenomenal. Y además de omega 3, vitamina D, hierro, probióticos. Los probióticos hay que tener un cuidado porque cuando hay una neutropenia, una bajada de defensas en estas pacientes con quimio, hay que tener algún cuidado, lo digo porque no podemos prescribírselo a todas las pacientes con quimioterapia. Habría que tener un control, ¿correcto? Sí, dependiendo del tipo de paciente. Estamos hablando del cáncer de mama, ¿vale? O sea, luego está, ojo, no quiero extrapolar esto a pacientes con quimioterapias mucho más fuertes como los pacientes hematológicos, la gente poliembanias. Vamos a ver, los probióticos, hay estudios con quimioterapia, son seguros. O sea, no se ha visto una sepsis por un microbio que vaya, con un lactobacilo. No, eso no existe. ¿Y el magnesio? El magnesio, bueno, que el magnesio es como el básico. El bisglicinato de magnesio, una cápsula en cada comida, pero me lo has quitado de la boca. Sí. Y la micoterapia a veces también. Vale, la ecoterapia sí, hay algún estudio in vitro también que apoya la micoterapia, que es el tratamiento con los hongos o hongos medicinales, porque hay unos hongos espectaculares, la lamela de león, el resi. Ahora bien, también aporto micoterapia y pongo micoterapia en pacientes con quimio. Y vamos a otra pregunta que creo que es bastante relevante, que es la vitamina C intravenosa. Sí, porque hay estudios, sobre todo hay algún estudio que se hizo en colo Carras resistente
Y en mama, yo creo que todavía aquí no se está utilizando, hay centros donde sí lo utilizan. La vitamina C intravenosa en pacientes con quimioterapia, en cáncer de mama. ¿Qué opinas de la utilización de este tipo de terapias en estas pacientes? Pues mira, yo con la vitamina C ahora mismo soy conservadora. Te voy a explicar por qué. Creo que va a tener su lugar, porque me parece que hay que hacer un análisis de a quién sí, a quién no, y hay que probarlo primero. O sea, yo aquí lo que sí que querría explicar es que es muy diferente la vitamina C oral a modo de suplementación para tú tener tus requerimientos cubiertos y que tu sistema inmune funcione bien, colágeno, articulaciones, todo. Pero la vitamina C oral es antioxidante, ¿vale? Cuando se pone vitamina C intravenosa a dosis bastante altas, tú estás buscando no solo un efecto prooxidativo, que es casi quimioterapéutico, o sea, se comporta como una quimioterapia, sino que además afecta a las vías moleculares que generan ese crecimiento anómalo celulares. O sea, la señal de las antenas, lo que hemos dicho antes, es como un bloqueador de antenas a nivel interno de la célula. Entonces, sí que se ha visto, que esto lo estudió, que es muy famoso este señor, el doctor Walter Longo, que la vitamina C intravenosa a dosis altas en tumores KRAS mutados, una mutación en KRAS, como pueden ser cualquier otra mutación, aumentaba la efectividad de la quimio y de la ratio. Y efectivamente eso es así. Y él lo dice. Pero él también dice, ojo, hay muchos estudios con resultados contradictorios que a veces no son significativos, que tienen resultados que no saben si para arriba o para abajo, si mejora o no mejora, hay muchos tipos de tumor. ¿Por qué? Porque hay que estandarizar, hay que ver qué dosis sí, qué dosis no, ya que tumor sí, a qué tumor no. Hay tumores de pulmón con una mutación en BAC1 que se vio que promovía el desarrollo de metástasis. Entonces, yo creo que va a tener su lugar, pero que hay que estudiarlo bien. ¿En cáncer de mama todavía crees que no? No, o sea, creo que a lo mejor nos llevamos una sorpresa positiva y que hay que estudiarlo a ver qué dosis sí, porque a lo mejor lo estamos poniendo una dosis que no hace nada y a lo mejor con subir la dosis otro 20% ya tienes ese efecto. O a lo mejor pues hay que bajarla. O a lo mejor en cáncer de mama con esta mutación no se debería de poner, pero con la otra mutación sí. O sea, utilizarlo como un tratamiento. Podríamos dejarlo que depende del tipo de tumor. Eso es. Eso sí que es verdad que te diré la vitamina C intravenosa en persona que ya está pues a lo mejor en cuidados de soporte, que no está en tratamiento, sí que se ha visto que aumenta la calidad de vida. Porque muchas veces no comen, no están desnutridos. Entonces, gente que a lo mejor ya no está en tratamiento y que tú a lo mejor no estás buscando la curación y la eliminación del tumor, estás buscando que esa persona viva bien, se le quite el cansancio, sí que la vitamina C intravenosa aporta. Calidad de vida. Eso es, eso es. Y ya nos has comentado algo de la inmunoterapia. La inmunoterapia tiene ahora un lugar importante y con muy buenos resultados, ¿no? Espectacular. Se está utilizando. Cuéntanos un poco qué hace la inmunoterapia. Vale. La inmunoterapia, yo siempre aquí, cuando hablo de mis vídeos, explico. La inmunoterapia aquí lo entendemos como inhibidor de punto de control inmune. Es decir, yo hablo de fármacos que ayudan a nuestro sistema inmune a reconocer a las células tumorales, porque las células malas tienen la capacidad de esconderse de nuestro sistema inmune pues, con antenas. O sea, yo siempre digo, parece que la célula mala saca la manita, es como que el linfocito va por ahí saludando a la gente, ¿no? Entonces las células buenas le dan la mano, ¡hala! Yo soy el linfocito, yo soy... Y la célula mala pues saca una manita que es falsa y le dice, pues yo soy fulano, y la engaña. Entonces el linfocito pasa de largo y ahí no hay célula mala. ¿Qué hace la inmunoterapia? Pues que le corta la mano falsa, por así decirlo, y entonces el linfocito dice, oye, tú aquí no. Entonces tu sistema inmune es el que ataca al tumor. La inmunoterapia más que nada lo que hace es que le quita el escondite al tumor. Y claro, eso se está viendo que está funcionando muy bien en los tumores triple negativos y también en los hormonales, ojo, se va a probar para el tratamiento hormonal. También para el tratamiento del cáncer de mama hormonal. O sea, podríamos decir que le quitan el camuflaje y las dejan visibles para que nuestro sistema inmune nos pueda defender. Efectivamente. Fenomenal. Pues continuamos con los tratamientos en oncología con las hormonas, la hormonoterapia. Cuéntanos un poco porque sabemos que hay varios, pero fundamentalmente dos que se utilizan más a menudo, que son el tamoxifeno y los inhibidores de aromatasa. Cuéntanos un poco las diferencias, cuándo sí y cuándo no hay que tratar. Bueno, las diferencias es el tamoxifeno lo que hace es, volvemos a hablar de antenas, las células malas del cáncer de mama hormonal, sus antenas son los receptores de estrógenos.
y de progesterona. Vamos, sobre todo el estrógeno. El estrógeno es el que más nos incordia. Entonces, lo que hace el tamoxifeno es otro que bloquea, es un tratamiento dirigido, bloquea las antenas del estrógeno en las células de la mama. En la mama, efectivamente. De la mama. Porque no en el útero. No, en el útero no, en el endometrio no. En el endometrio nos las estimula un poquito. Y en el hueso. Eso, lo del hueso nos gusta, ¿por qué? Porque el tamoxifeno no produce osteoporosis frente a lo que mucha gente opina. Pero es que me duelen los músculos y los huesos. Sí, porque te inhiben el estrógeno en los músculos y los huesos y se te inflama. Pero no produce osteoporosis. Lo que sí, ojo, al endometrio y a los sangrados esos. ¿Cuándo usamos el tamoxifeno? Te lo digo fácil. Vamos. Mujer que no tiene la menopausia, o sea, mujer joven, antes de que ese ovario deje de funcionar, con un cáncer de mama de bajo riesgo de recaída, es decir, un estadio 1 o 2 bajito. Entonces esa mujer probablemente tendrá sus 5 años de tamoxifeno. Si se vuelve menopáusica en el proceso, habrá que cambiar al otro que ahora venimos a explicar, al inhibidor de aromatasa. ¿Sabías que tamoxifeno se empezó a utilizar en los años 70 como una píldora de día después? Sí. Sí, curioso. Y hemos terminado con uno de los mejores tratamientos que han existido y que existen actualmente frente al cáncer de mama por monodependiente. Efectivamente, y además se recomienda, por favor, que no se use como anticonceptivo y que la gente se proteja porque se han visto embarazos con el tamoxifeno. Sí, es teratógeno. Sí. O sea, que mejor. Significa que puede haber alteraciones en el feto. Sí, siempre hay que explicarlo a la gente. Inhibidores de aromatasa. Vale. Vamos. Ahora, yo creo que son los que más problemas nos dan y solo en pacientes menopáusicas. Los inhibidores de aromatasa, aquí entendemos. Fácil. Tenemos las mujeres dos fábricas de hormonas, así a modo grosso. Nuestros ovarios, que producen estrógeno, y en teoría la máxima fábrica alternativa al ovario es la grasa corporal. La vareta del culete, hay que decirlo, tejido adiposo. O sea, ahí se produce estrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en una mujer que ya tiene menopausia, cuyo ovario no funciona, o en una mujer en la que tú le has sacado los ovarios o se los has bloqueado químicamente, pues solo le queda la otra fábrica de estrógeno. Entonces, lo que hacemos es que bloqueamos esa fábrica y esa producción de estrógeno con el inhibidor de aromatasa. La aromatasa es la señora que está sentada en tu tejido adiposo produciendo estrógenos. Entonces, pues le decimos a la señora que pare, le damos vacaciones. ¿Qué pasa con los inhibidores de aromatasa? Muchos síntomas. Pues mira, es incómodos. Hay mucha gente que no sabe que la aromatasa no solo está en la grasa, está en los músculos, está en las articulaciones, la tenemos en el cerebro, en el sistema límbico. Entonces, no todo el mundo tiene el mismo porcentaje de aromatasa en todas las partes de su cuerpo, pero eso es lo que produce que a nivel local de los músculos cerebral no se produzca el estrógeno que nos antiinflama. En página, por supuesto, la sequedad baja, la libido por los suelos. Y luego, oye, ya no solo es que he tenido un cáncer, que psicológicamente te afecta, que tengo miedo de recaer, que me he curado, pero me sigo tomando una pastilla por si acaso. Eso a veces no se encaja bien, ¿no? Pues si estoy curada, sigo tomándome esto. Entonces, a nivel psicológico también hay gente que le desregula mucho la serotonina y se pone depresiva. Y no es por su culpa, porque es que no me sé gestionar, no, es que químicamente los inhibidores de aromatasa que pueden generar una depresión química y una ansiedad. Sí, importante. Y claro, eso a veces estigmatiza mucho a las pacientes. ¿Qué les decimos? ¿Qué le dirías a una paciente que ha pasado por un cáncer de mama, tiene 35 años, no ha conservado ovocitos y quiere quedarse embarazada? Hormono dependiente. Hormono dependiente. ¿En tratamiento? En tratamiento con hormonas, lógicamente. Entonces, dinos un poco cuándo sí, cuándo no, cuánto tiempo tenemos que esperar si esa mujer se quiere quedar embarazada y qué dice la evidencia. Vale, yo creo que la mejor evidencia que tenemos ahora mismo es el estudio Positive, que igual lo conoces, que lo que nos dice al final es, claro, ser madre es una decisión. Entonces, ser madre con el miedo de recaer, se juntan ahí las dos cosas. Entonces, ¿qué nos dice este estudio? Que el embarazo no aumenta el riesgo de recaer. Eso es para empezar, porque el embarazo es una bomba hormonal, pero no aumenta el riesgo de recaer. Lo que marca el riesgo de recaer es el estadio del tumor. Si es un tumor estadio 3, tu riesgo de recaer lógicamente es más alto que el estadio 1. Entonces eso es una decisión ya muy personal. Lo que hay que tener claro es que por lo menos lo que tendemos a hacer es por unos 3 años de hormonoterapia, parar antes de que se nos agote la reserva ovárica, porque nosotras el reloj corre en nuestra contra, entonces
pues el mínimo aceptable son 2 años y medio, 3, que es lo que hacemos más o menos todos. Se para, se busca embarazo, se tiene el bebé y se vuelve al tabú sitter. Perfecto. Y eso es un poco lo que hace. Nos ha quedado bastante claro. Entonces, realmente no hay un estudio que nos diga que sí que es para depende del estadio, pero que en principio no hay un impacto importante. Inclusive en los triples negativos, no hormonodependientes. Otra pregunta, porque yo creo que está muy de moda ahora el Babytam, que llamamos el tamoxifeno a dosis bajas de 5 miligramos. Durante 3 años en pacientes que han tenido un carcinoma in situ de mama. Cuéntanos un poco, de manera resumida, porque vamos a la siguiente pregunta. No, yo ahí solo me centraría en decir que me parece muy positivo esta desescalada. ¿Por qué? Porque el tamoxifeno a dosis baby siempre se la toleran mucho mejor y cuanto menos tiempo tienes a la mujer sometida a estos efectos secundarios, y que en los tumores in situ, que sabemos que no son invasivos y no tienen capacidad de generar metástasis, solo han demostrado disminuir la recaída local, pero no tiene datos de supervivencia global. Y que a veces no necesitamos tantísimo tratamiento hormonal para prevenir una recaída. Entonces yo estoy completamente a favor siempre y cuando sea seguro utilizar. Me encanta. 3 suplementos, te dejo 3. 3 suplementos sí o sí con hormonoterapia. Bueno, perdón por ser, por ser repetitiva, voy a ser muy repetitiva. Omega 3, vitamina D3. En el omega 3 incluimos ya el EPA y el DHA, ya te dejo 2. Y a dosis súper altísimas, como siempre. La vitamina D siempre con controles. El magnesio, por supuesto. El magnesio, yo también le digo a la gente que tome colágeno. El colágeno va muy bien. Y ojo, el insomnio. El insomnio a estas pacientes. La melatonina genera mucho controversia, pero a mí no me disgusta. Triptófano. Melatonina, ¿qué dosis? No muy altas. ¿Cuántas? 0,8. Pero con 8 sí, bajitas. Bajitas, sí, porque es que hay controversia sobre el tema hormonal, con la interacción con las vías hormonales. Entonces yo prefiero dosis bajita con triptófano. Triptófano para serotonina, porque es el precursor de la serotonina. Pues con triptófano la gente duerme mejor. Se melatonina con triptófano. Apuntémoslo, esto no lo sabía. Sara, ya vamos a ir despidiéndonos, pero no quiero dejar de hacerte esa pregunta. ¿Por qué crees que año tras año está aumentando exponencialmente el cáncer de mama de una manera absolutamente impar? Pues esto es una cosa que nos llama la atención a todos. Las explicaciones oficiales científicas son población envejecida, pero esta no cuela porque el cáncer de mama hormonal se ha desplazado a edades más jóvenes, con lo cual esa no cuela. Una explicación que sí que le encuentran un poco de sentido es el desplazamiento de la maternidad a edades tardías, porque la mama sabemos que cuando nos embarazamos pasa como una fase de maduración que no llega hasta el embarazo. Entonces, cuando tú ya estás a una edad en la que tus células son más proclives a tener errores en el ADN, que cuando son mamas mayores, tener esa transformación de la mama a edades tardías como el 40, que eso es una edad tardía, pues sí que aumenta el riesgo de tener cáncer de mama, incluso más que no tener hijos. Eso. Y luego ya el elefante en la habitación, que son la alimentación ultraprocesada, los disruptores endocrinos, la contaminación en las ciudades, que es un disruptor endocrino grandísimo. Los hidrocarburos, o sea, la contaminación de las ciudades es que de verdad a nosotras nos perjudica una barbaridad. El sedentarismo, la falta de ejercicio físico, el alcohol también. Entonces, hay muchas cosas, o sea, no hemos hablado ni se ha estudiado los botellones en adolescentes desde los 12-13 años. A mí eso creo que no es gratis. O sea, yo eso lo analizo mucho, digo, creo que las pubertades precoces, las niñas están teniendo la regla también. No sé si este fenómeno del cáncer de mama en mujer joven hormonal está correlacionado con esto, con estas pubertades precoces. Las niñas están teniendo la regla con 9 y con 10 años. Corrígeme si no lo... Ahorita no te voy a corregir porque están los datos ahí. Claro, entonces yo creo que el mundo moderno nos está generando un mimetismo hormonal a nosotras que antes no había. Entonces estamos buscando explicaciones, puede ser desde el ultraprocesado, a la contaminación, al alcohol, a los pesticidas, o sea que al final estamos más contaminados. Efecto cóctel. Sí. Y no puedo irme sin hacerte esta última pregunta. ¿Por qué el cáncer de mama es mucho más frecuente a partir de los 50 años? Es decir, es exponencialmente según vamos aumentando en edad. El 75% de los tumores son hormonodependientes, pero claro, la pregunta que todas las mujeres hacen, ¿por qué si es a partir de los 50 estamos prácticamente en menopausia, aumentan los riesgos de tumores hormonodependientes? No subestimemos el envejecimiento celular.
hay envejecimiento celular. O sea, nuestras células se hacen mayores. Nuestras células viejecitas, pues imagínate un señor leyendo los planos, a medida que ese señor envejece, tiene presbicia. No lee igual los planos, porque fabrica mal las proteínas, entonces se generan mutaciones, errores, y es mucho más fácil tener un tumor a partir de los 50 de cualquier tipo. Decíamos del envejecimiento celular y aún así las mujeres de menopausia también tienen una pequeña cantidad de hormonas. Y la obesidad posmenopáusica que hace que se produzca más estradiol del que debiera haber en una mujer a esa edad. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias. Y doctora González, Sara, muchísimas gracias por estar con nosotros en Anita Te Cuida. Ahora daremos paso a los cuidados con Anita. Y también agradecer al Hotel Meriá, Casa de las Artes, por dejarnos este maravilloso espacio. Gracias. Bienvenidas a los consejos Anita. Mi nombre es Alicia Rastrollo y estoy aquí para daros algunos tips útiles sobre corsetería. Durante el cáncer, las mujeres pueden pasar por tratamientos que pueden tener efectos adversos, como ya se ha explicado en el podcast. Estas consecuencias pueden ser, por ejemplo, náuseas, fatiga, irritación de la piel, caída del cabello. A veces la ropa que llevamos durante esta fase es mucho más importante de lo que podríamos pensar, sobre todo la ropa interior. Por eso nuestra recomendación es que durante los tratamientos utilicéis ropa interior que sea muy cómoda, que se sienta como una segunda piel. Os voy a dar ciertos consejos para que podáis elegir vuestra ropa interior durante esa fase. La primera característica debe ser que estén fabricados con tejidos respetuosos con nuestra piel, libres de sustancias nocivas, sientan siempre muy suave al tacto y pueden ser fabricados con tejidos naturales como el algodón o el micromodal o tejidos tecnológicos como la microfibra, pero siempre muy transpirable, porque algunos de los efectos adversos que a veces se tienen es una transpiración excesiva. La segunda característica es que los sujetadores tengan tirantes anchos, y esto para evitar que se claven y que interrumpan el flujo linfático en esta zona. Y por último, y muy importante, es que tengan el mínimo de costuras, principalmente en la zona del pecho, y que las costuras que tengan sean muy planas. Hoy en día existen tejidos como este que vemos, que incluso en las terminaciones no tienen costuras, están cortados al láser. Espero que con estas características podáis encontrar el sujetador que os haga sentir mejor, porque en esta fase tenéis que priorizaros a vosotras mismas y sentiros bien. Muchas gracias y hasta pronto.